las tres construcciones estilísticas que surgen de la imaginación ficcional, lírica, realista y satírica, es esta última la única que instituye la ironía como principio organizador. Así, la función irónica, confabulada a la función lúdica, es capaz de dar lugar a la parodia de una palabra ajena, hablada o escrita, a veces imaginada, o bien a la deformación de sucesos descritos o narrados de lo conocido o leído. La parodia es terreno de confrontación dialógica de dos o más instancias discursivas. La deformación grotesca, terreno de confrontación analógica de dos o más instancias conceptuales. Aunque estas dos fórmulas de la ironía se superponen e intercomunican de múltiples maneras, en el día de hoy me enfocaré en la segunda para, a través de ella, llegar a la primera. El tema de discusión es la caricatura grotesca de personajes sustentada en tropos y analogías de animales en las novelas En busca de Crimson, de Jorge Volpi, y Domar la divina garza, de Sergio Pitón. Cierto que lo grotesco puede implicar muchas cosas. Puede aparecer tematizado en la palabra del narrador o los personajes, insertado en la narración como motivos incidentales o recurrentes, a veces hasta el grado de dar la tónica de toda la trama, o bien puede aparecer destacado en la caracterización de los personajes. Con respecto a esta, puede tratarse de la caricatura que acentúa o deforma ciertos rasgos físicos, sobre todo los menos agraciados, la creación de imágenes automatizadas de los personajes al modo de las marionetas, las máscaras a las que se refiere Bakhtin de aquellos personajes que actúan como bufones pícaros, tontos o locos, entreverados, y entre estas, la atribución analógica de rasgos de animales a lo humano. Todas estas técnicas interactúan como detonantes de la degradación en los textos de ficción. La degradación junto con la hiperbolización son los dos rasgos esenciales que, con base en el principio material corporal, sirven, según Bakhtin, para invertir el orden entre lo bajo y lo alto en el marco del realismo grotesco. Aunque la degradación y la hiperbolización grotesca generalmente se relacionan entre sí, no siempre se dan juntas o se captan con igual intensidad. En lo que toca al manejo de tropos, de animales, con función descriptiva, adquiere, por ejemplo, en la laureada novela de Jorge Volpi, En busca de Crimson, muy diversas funciones. Así, por ejemplo, sobre el físico Max Planck, el narrador compara la vida de este personaje con un animal mitológico. Era contemplado como una especie de ave fénix. Otras veces puede valerse de un símil como este. El edificio en el cual vivía parecía una ballena dormida. O bien puede aparecer en clichés como los científicos, cito, nunca hemos sido blancas palomas, a lo que el físico Schrödinger añade, no convive usted con las mejores criaturas del mundo. De estos tres ejemplos, solo el último insinúa con una intención degradatoria en la idea misma expresada por el personaje. En cambio, cuando se refiere al físico Kurt Gödel, la degradación cobra vida por voz del narrador. Esta es una foto del físico Kurt Gödel. El profesor Gödel, cito, era un hombrecillo taciturno con la complexión de una pértiga y una apariencia que hacía pensar más en una zarigüeya o en un ratón almizclero que en un genio de la lógica. Hacía 2 años se había incorporado definitivamente al instituto, 8 después de haber destruido con un solo artículo el conjunto de las matemáticas modernas. En busca de Clifford es una novela neorrealista, en cuya trama aparecen ficcionalizados muy diversos científicos de la física y las matemáticas. La galería de personalidades incluye a Max Planck, Einstein, Schrödinger y Heisenberg, entre otros. Lo que resulta llamativo aquí es que, junto con el realismo, el narrador reconoce hasta con admiración el talento excepcional de estos científicos, en este caso concreto de Gödel. Es por eso que el efecto degradatorio no resulta intenso, ya que termina siendo eclipsado por la explicación de la última oración. Ello nos lleva a pensar
que en esta metáfora predomina la función lúdica sobre la ironía. Sin embargo, la descripción con imágenes de animales de Gödel no termina ahí. Al verlo entrar, cito, le pareció que el profesor, que no tenía más de 36 años, 3 menos que von Neumann, era más parecido a un sacerdote o un rabino que un matemático. Su nariz era idéntica a las protuberancias que cuelgan de los picos de los pavos, y sus ojillos, encerrados tras unas gruesas gafas opacas, no presagiaban ninguna chispa de particular inteligencia. Y 4 páginas más adelante, vuelve a decir de Gödel lo siguiente: el profesor se movía en torno a la pizarra con la agilidad de un hipopótamo, anotando las fórmulas como un cavernícola que dibuja un bisonte en el interior de una caverna. El hecho de que los rasgos que comportan animales como la zarigüeya, el ratón almizclero, el pavo y el hipopótamo no sean, desde una perspectiva estética convencional, agradables, contrasta con las imágenes fotográficas de Gödel. A todas luces se trata de una exageración, de una caricatura malintencionada que, por lo mismo y por el hecho de que se repite en este personaje en particular, tiene una carga degradatoria. Sobre todo, la imagen de la nariz semejante a las protuberancias que cuelgan de los picos de los pavos resulta tan grotesca que produce un efecto humorístico. La imagen del hipopótamo junto a la del cavernícola también es degradatoria, sobre todo porque es algo contradictorio imaginar la agilidad de un hipopótamo por ser un animal muy pesado y grueso. El lector que no conoce a Gödel podría imaginarse un hombre rechoncho y obeso. Veamos ahora un ejemplo más de esta misma novela. El rostro pesado de Bohr recordaba a un bulldog o a un dogo. Sus mejillas anchas y esponjadas se precipitaban sobre su nariz como si fuesen a devorarla, permitiendo apenas que su tibia sonrisa quedase inserta como una viga en medio de las 2 moles de carne. Sus ojillos, en cambio, mostraban una vivacidad infantil. Lo mismo ocurría con su mente. Su temperamento de neurótico obsesivo, pero qué gran científico no lo es, no dejaba de preocuparse por los detalles, por la claridad y la sencillez, atributos que, por desgracia, no eran connaturales a su pensamiento. Cada vez que Bohr hablaba en voz alta, parecía como si en el interior de su cabeza se librase una batalla campal, como si sus afirmaciones fuesen el resultado de una penosa explosión surgida de las profundidades de su cerebro. Aún así, nadie dudaba que Bohr era un genio. Cabe reconocer que uno de los rasgos distintivos de la novela de Volpi es el manejo abundante de descripciones en la caracterización de los personajes. A lo largo de En busca de Klingsor, la descripción tiene el objeto de acercarnos a la personalidad de estos científicos sacados de la vida real, entremezclando datos veraces con extrapolaciones imaginativas. En el caso de Niels Bohr, el retrato se acerca más a la imagen de los registros fotográficos, pero aún así no deja de ser una caricatura. Tanto la explicación metafórica del bulldog o dogo, como todo lo que nos dice de las mejillas, confirman esto. Sin embargo, el logos objetivante que predomina en la voz narrativa tiende a apagar el etos burlón de la caricatura. En consecuencia, las degradaciones esporádicas y breves que introduce Volpi no se extienden en un sentido satírico, sino como una función lúdica derivada del juego de la ficción. En Domar a la divina garza, de Sergio Pitol, la cosa cambia drásticamente. Como bien señala Fernández de Alba, en esta novela la ironía llega hasta el sarcasmo y la caricatura grotesca. Estos atributos justamente hacen de ella una sátira en todo el sentido de la palabra. Fernández de Alba añade que nos invita a una risa burlona, maligna, casi siempre a costa del licenciado Dante C. de la Estrella, el protagonista. Para Tatiana Bubnova, quien con mayor lucidez ha analizado la relación entre carnavalización y realismo grotesco en esta novela, de la Estrella puede identificarse como un bufón y un rey del carnaval que termina destronado cuando se cree mejor afianzado en su postura.
Si el territorio de la sátira pretende escarnecer las fijaciones y defectos humanos mediante la ironía y el sarcasmo, De la Estrella encarna en buena medida esto. Entre sus defectos resaltan la tacañería, la mezquindad, la presunción, la intolerancia y la misoginia. Su perorata recuerda, según lo advierte Buznova, el discurso tortuoso y contradictorio del protagonista de Apuntes del subsuelo de Dostoyevski. Esta máscara de la Estrella es lo que convierte a este personaje en un blanco perfecto para la degradación paródica. Al mismo tiempo, de la Estrella, a través de su discurso, degrada a los principales personajes de la anécdota por medio de la ironía y descripciones caricaturescas que hacen con analogías y tropos de animales. Veamos algunos ejemplos. Cada vez más exigente en la comida, en la construcción, en el vestido, en todo, no dejo que me encaje en un producto sin antes haber comprobado sus virtudes. Me cierro, me acorazo, me cubro de espinas hasta volverme un cuerpo espino. O permanezco sumergido en mi carapacho como un sabio y precavido quelonio, a quien mucho han enseñado los años. Llego a cualquier encuentro más que pertrechado. Lo primero que llama la atención aquí es cómo, con el objeto de explicar con cierta presunción la virtud propia de ser un hombre previsor, de la Estrella establece analogías con animales como el puercoespín y el quelonio. Cabe reconocer que se refiere a quelonio, no tortuga, sustantivo que comporta una carga despectiva. En cambio, cuando en esa misma página se refiere a Ramona, la hermana de su amigo Rodrigo, nos dice, cito, Ramona oía embelesada a su hermano, dispuesta a la rendición incondicional, con expresión de rapto en sus ojos bovinos, la lengua pendiente, la saliva escurriendo. Parecía implorar que le pusieran la marca de fuego, que la distinguiera como animal de tal o cual ganadería, la de Rodrigo Vives, la de Marieta Carapetis, hasta la de Sacha, lo que sería ya el cólera. En este caso, el servilismo como defecto lleva al protagonista narrador a metaforizar a Ramona como si fuera una vaca, ansiosa de pertenecer a una ganadería. Con la imagen de la vaca como animal pasivo, que no hace sino seguir a la manada, se construye el desprecio hacia ese personaje. Es aquí donde la degradación se intensifica, sobre todo si se contrasta con el discurso anterior caracterizado por la autocomplacencia consigo mismo. Para entender mejor el sentido de esta y otras degradaciones, conviene decir unas palabras sobre la intriga de esta novela. En el primer capítulo aparece un escritor de 75 años que se propone escribir una novela y tiene 3 temas a escoger. El primero gira en torno a la fiesta y el carnaval planteado por Bakhtin en el libro sobre Rabelais, mientras que el segundo en torno a un ensayo sobre Gogol, del mismo autor. El tercer tema trata sobre un compañero de la universidad al que apodaban Pepe Brosas y que era un patán en estado puro, cito. Y también sobre Matthias Glaubner, un alemán que había conocido y se parecía a Brosas por ser un imbécil cuyos comentarios hacían perder todo interés en conversar con él. El resultado es el personaje bufonesco de Dante Ciriaco de la Estrella. Una conversación sobre Gogol que éste sostiene con Marieta Carapetis, personaje que resulta a todas luces grotesco, y la carnavalización como sistema de representación de toda la novela. Ya en el segundo capítulo se nos presenta a de la Estrella cuando llega a la casa de la familia Millares, una tarde lluviosa, y luego se ve obligado a permanecer en la sala a lo que llega su chofer. Es durante esa espera ante el auditorio del señor Millares, sus 2 hijos gemelos, su hermana Amelia y su padre, que al ver a uno de los gemelos armando un rompecabezas de la mezquita azul, se pone a narrar una experiencia amarga acontecida en Estambul cuando era estudiante. De la Estrella estudiaba arquitectura en Roma y un condiscípulo suyo, Rodrigo Vives, lo había invitado a esta ciudad en compañía de su hermana Ramona. El propósito era visitar a Marieta Carapetis, la viuda de un famoso antropólogo, intelectual muy respetada
conocida por ser especialista en la obra de Gógol. Cuando al fin ocurre el encuentro, la expectativa de esa alta distinción, tan alabada por Ramona, se desinfla. La decepción de la Estrella se inicia así, y cito: me es difícil describir mi primera impresión. Me asustó casi. Su cara era la de un tucán. Pero esa visión se desvaneció al instante porque fuera de la nariz no tenía ninguno de los atributos que uno atribuye a esas alegres aves tropicales. Era más bien un cuervo gigantesco con la nariz prominente, eso sí, de un tucán, y al mismo tiempo se revelaba como una maciza caja de seguridad. La analogía con el tucán se sale de los parámetros de la lógica. La caricaturización es tan exagerada que no admite credibilidad. El humor nace de la incompatibilidad de la analogía con el carácter afirmativo de lo enunciado. Si la degradación es en sí misma la atribución de rasgos animales a una persona, el pico puntiagudo del tucán y el mal agüero del cuervo la hacen resaltar. Más adelante, la imagen del tucán reaparece, o bien de la Estrella la alterna con otros animales, para aumentar con ello su antipatía de Marieta. De hecho, menciona loba feroz, dice que es una víbora, utiliza muchos animales. Entonces, en un pasaje ya están comiendo en el restaurante y cita lo siguiente: ella comía su pavo, pero picaba a la vez en todo lo demás. Se extendía sobre la mesa, olfateaba cada platillo, aún los nuestros, extendía los brazos como si quisiera abarcarlo todo. En esos momentos había dejado de ser un tucán o un cuervo y se había convertido en una zarigüeya, un voraz oso hormiguero, cuya enorme nariz estuviera siempre a punto de sumergirse en la salsera. Olía y comía sin dejar de hablar. Se habrán dado cuenta de que era una charlatana incorregible. Se deduce que de la Estrella profundiza la degradación añadiendo defectos a la caracterización. Desde antes, Rodrigo le había dicho que Marieta Carapetis, durante los años de la guerra, se había ganado la vida como modelo de alta costura y masajista. En el primer encuentro en el restaurante, se había descrito que Marieta se hallaba tarareando una canción y rodeada por una orquesta de gitanos. Luego, mientras cenaban, se muestra como una mujer tan ordinaria que carece de las más elementales reglas de urbanidad, por andar picando de los platos ajenos. Todo esto lleva a que de la Estrella se forme una idea negativa de ella y la llegue a considerar un fraude viviente, una impostora. Desde un inicio se genera un conflicto entre de la Estrella y Marieta. La degradación se desencadena como un intercambio de dimes y diretes. En un momento, Marieta persiste en llamar a Dante por su segundo nombre, Ciriaco, que él detesta y trata de ocultar, mientras que de la Estrella llega a insultarla diciéndole mamona. Muchos años atrás, Marieta, con su esposo antropólogo y Sacha, su hermano, habían presenciado en una comunidad rural de México un ritual de fertilidad dedicado al Santo Niño del Agro, el cual consistía en que se seleccionaba cada año a un adolescente quien en el momento culminante de la ceremonia recitaba el siguiente poema al mismo tiempo que se daba una defecación colectiva de la comunidad. Aquí pongo el poema. Salmojón del oscuro rincón, hazme el milagro, Santo Niño del Agro. Cague el hoyo duro o lo haga blandito, a la luz del oscuro, sé mi dulce santito. Ampara a tu gente, Santo Niño incontinente. En un segundo encuentro, cuando han sido convidados a cenar en su casa, Marieta, tras mostrar una estampita del Niño del Agro, le ordena a de la Estrella que lea este poema. Es a partir de esta situación y de la insistencia de Marieta en seguirlo llamando Ciriaco, y luego Cirilo, Casiano, Casidoro, Quasimodo, todos nombres feos, que la experiencia se torna un pandemonio. A preguntas de uno de los oyentes, de la Estrella califica a Marieta y Sacha como ratas de albañal que pretendían pasar por animales de otro pelaje, que se creían martas sibelinas y zorros plateados y solo eran masajistas de los pies a la cabeza.
Se observa, pues, que de la estrella, quien parecía creer en el motivo de que el mundo es una gran fauna humana, hace distinción entre aquellos animales cuya fealdad es notoria, los cuales representan los ruin, y los animales que no son feroces o repulsivos, los cuales representan virtudes de la conducta humana. Donde más se contrasta esto es en el nombre del animal del título, ya que la propia Marieta revela que cuando era joven y vivía en México se sentía como una divina garza, mientras que de la estrella la caricaturiza con animales feos o de rasgos exagerados. La novela concluye con un doble final escatológico. Tras un absurdo episodio en el que todos, imitando animales, se ponen en cuatro patas y rodean a de la estrella, al tiempo que le gritan «Quasimodo, cuac, cuac, cuac». Al principio, él comparte la broma, pero luego no soporta más y decide marcharse. Ya abajo se propone pedir que le lancen la gabardina y el sombrero que había olvidado, cuando se percata de que desde la ventana le están lanzando mierda de unas basilicas. Todo ocurre tan rápido que no puede eludir la mierda y termina todo hecho un asco. La degradación es total. Pero además del final asqueroso de su anécdota, hay otro final en la novela. Cuando llega el chofer a buscarlo a casa de los Millares y en un tono mandón le pide que deje de hacer payasadas, que se tienen que ir y que no quiere tener que volver a lavarlos. El lector se entera de que de la estrella padece de incontinencia, lo cual efectivamente sucede. El mal hedor que despide todavía en la sala de los Millares es revelador de que de la estrella ha defecado nuevamente en sus pantalones. Esta es la segunda degradación. Bien, y ahora concluyo. Esta inusual novela lleva la degradación satírica a un grado sumo. Hay quien cree, como Guadalupe Mercado, que el único que sale mal parado en esta historia es de la estrella, postura de la que difiero. Es cierto que este personaje es el blanco principal de la degradación por parte de Ramona, Marieta y Sacha. Y también es cierto que desde la autoparodia que él mismo construye al exhibir sus miserias ante los Millares y hasta burlarse de sí mismo, de la estrella también se autodegrada. Sin embargo, esto no impide que al mismo tiempo haga parodia del discurso ajeno de los personajes que lo degradan. Y por si esto fuera poco, con el elemento grotesco de las caricaturas animalescas puntualiza aún más la degradación en la medida en que con ello echa por tierra defectos como el servilismo, el diletantismo, la impostura y la vulgaridad. De ahí que esta sátira sea ambivalente. Ninguno de los personajes principales escapa a la degradación, ni la carnavalización misma escapa a ella. Muchas gracias.